La conferencia anual de ejecutivos que se realiza cada año, para la redundancia, lo que busca es siempre llegar a puntos de encuentro entre los esfuerzos que hace el Estado y los esfuerzos que hace la empresa privada para sacar a un país, como lo ha dicho la presidenta Dina Boluarte hoy día, ¿no? Un país tan rico, con tanta riqueza natural, sacarlo adelante. Este año la CADE se ha descentralizado y se va a desarrollar en el Cusco, que me parece un esfuerzo sumamente interesante, porque estamos hablando de una región tan convulsionada el año pasado, de una región además emblemática para el turismo, de una región que se ha visto golpeada por las manifestaciones, por la revuelta social, y que necesita recuperarse y que necesita reconectarse con un Estado y un empresariado que tienen un mismo objetivo. ¿Cómo se aterriza en eso, además, en un año complicado como este de recesión económica, de una inseguridad ciudadana que sentimos que nos está ahogando sin mayor respuesta del Estado y además en un panorama político también complicado, de incertidumbre, aun cuando el discurso sea estamos en calma y en paz? Nos acompaña Juan Fernando Correa, es el presidente de CADE Ejecutivos 2023 para hablar de estos temas. ¿Cómo estás, Juan Fernando? Bienvenido. Muchas gracias, Pamela. Un gusto estar acá. Asumes un reto en un año que he tratado de resumir brevemente, en un año complicado, ¿no? Sí, y el reto lo asumí en marzo de este año, en donde las cosas aparentemente... Están peor todavía. Claro. Estábamos saliendo de un momento difícil, claro. Y fue muy motivador que la decisión desde el principio era salir de Lima, salir de Paracas, salir de Ica y acercarnos a regiones más representativas de la frustración que vivían la mayoría de los peruanos, ¿no? Y en ese sentido, después de un análisis de varias opciones, se escogió ir al Cusco, y para mí es en ese momento, en esas circunstancias de incertidumbre, de malestar, de sentimiento de abandono por la parte de la mayoría de los peruanos, considero que es, y todo el equipo de CADE consideramos que es muy relevante salir y acercarnos a la vida de las personas y a la ciudadanía para expresar lo que sí podemos hacer juntos por el país. ¿Es la primera vez que CADE se hace en una región fuera de Lima? No. Ya se ha hecho, estamos regresando a Cusco después de 13 años. Ya, bueno, entonces es necesario, porque siempre se mira desde las regiones como que todo ocurre en Lima y que el Estado y los empresarios se miran hacia adentro, al ombligo, todo ocurre en Lima y sienten hay una sensación de abandono, ¿no? O de indiferencia a lo que ocurre en las regiones. Exactamente, ¿no? Y eso es lo que queremos lograr en este CADE, para el cual realmente seguimos aceptando inscripciones, ¿no? Es motivar al empresariado para salir de su ámbito típico de trabajo, que es, ¿no?, su entorno empresarial, su entorno alrededor, ¿no? Y pensar más allá, pensar más en cómo impactar positivamente al país, ¿no? Entonces, realmente estamos buscando un antes y un después de este CADE. O sea, venimos con un año complicado de incertidumbre, en donde la economía está parada, estamos entrando en recesión, hay más pobreza. Todo eso genera un círculo vicioso muy negativo que solo generará menos inversión, menos empleo, más pobreza, más incertidumbre y así sucesivamente, ¿no? Entonces tenemos que parar esta situación, darle vuelta y mirar hacia adelante con acciones y con una colaboración con el Estado y con las personas del país para sacar adelante la situación, ¿no? ¿Ha confirmado la presidenta Dina Boluarte y el ministro de Economía su participación? No la han confirmado. Ya. No lo han confirmado. Y es una pena, ¿no? Porque es un foro en el que lo que decía, lo que se busca es un esfuerzo de la empresa privada por acercarse al Estado en objetivos comunes. Sí. Y ellos son protagonistas. Sí, son muy protagonistas y en particular ellos dos están en teoría viajando a APEC la próxima semana. Ajá. Y eso generaba un conflicto de agenda. Pero por otro lado tenemos sí un diálogo con varias autoridades regionales como del gobierno central. Va a haber un diálogo con el gobernador, un diálogo con el alcalde, con varios ministros, apuntando a identificar
acciones, propuestas específicas que puedan destrabar la economía. Necesitamos volver a movilizar la economía, ¿no? Entonces, foco en 4 sectores importantísimos como son la minería, la agricultura, el turismo en el Cusco es particularmente importante, y cómo reconstruimos la construcción, que está en un proceso menos intenso, menos constructivo de lo que teníamos el año pasado y el anterior, ¿no? Entonces, son 4 sectores sumamente importantes, pero también vamos a tratar otros temas de cómo acercar y cómo colaborar a la empresa privada con el Estado para llegar a las personas, ¿no? Y ahí uno de los objetivos importantísimos que queremos hacer notar es la importancia de volver a activar asociaciones público-privadas, proyectos de obras por impuestos, impulso en tener mayor impacto en las acciones de responsabilidad social y de sostenibilidad de las empresas. Son formas de llegar a las personas para resolver problemas del día a día, ¿no? Y tenemos que hacerlo ya, no podemos esperar eternamente. ¿Cómo está el ambiente de negocios? ¿Cómo está la sensación de los inversionistas nacionales y extranjeros respecto a lo que se vive en el Perú? Esta imagen que presentó la presidenta Dina Boluarte, que muchos la hemos criticado porque parecía como desconectada de la realidad, aun cuando sabíamos conscientemente de que ella se refería a que ya no hay bloqueos, ya no hay marchas, ya no hay todo lo que vivimos entre diciembre del año pasado y enero de este año. Pero tampoco que somos un país realmente que vive en paz, ¿no? Hay una inseguridad muy grande y una inestabilidad muy grande. En realidad, yo a veces lo grafico como estar parados encima de una pelota de fútbol, ¿no? Uno puede hacer equilibrio, pero es un equilibrio inestable, ¿no? Podrían haber eventos que vuelvan a hacer que caigamos en situaciones no adecuadas, no positivas, negativas, ¿no? Y entonces eso se produce por efecto de un malestar generalizado de la población frente a la situación económica que vive cada día las personas, y también frente a la situación política de incertidumbre si el liderazgo es el adecuado o no, ¿no? El nivel de rechazo que tienen tanto el Congreso como el Poder Ejecutivo son gigantescos. Entonces, eso genera una incertidumbre. Y frente a eso, se genera una duda por parte del inversionista de todo tamaño, ¿no? No solamente el gran inversionista, el inversionista mediano y pequeño también va a tener incertidumbre. Hoy día, ¿cuántos comerciantes en San Juan del Lurigancho van a animarse a poner una tienda, sabiendo que después los van a probablemente venir a extorsionar? Claro. ¿Te das cuenta? Entonces, la inseguridad o la insatisfacción de tener una convicción de que sí podemos sacar las cosas adelante es muy grande. Eso tiene que cambiar. Ahora, no podemos quedarnos sentados sin hacer nada, ¿no? Cuando un vehículo se atolla, no te quedas sentado en el vehículo, sale del vehículo y miras y busca forma de sacarlo adelante, ¿no? Bueno, hoy día la sociedad civil, el sector privado, tenemos que buscar formas de comenzar a sacar el vehículo adelante. De repente no vamos a poder resolver los problemas fundamentales que tiene que resolver el Estado, la seguridad ciudadana. Ojo, el sector privado puede colaborar en mecanismos de obras por impuestos, proveyendo de sistemas de seguridad ciudadana, ¿no? Pero no podemos resolver todos los problemas del país, pero sí podemos ayudar a que comiencen a haber cambios positivos que impacten a las personas y que nos vuelvan a generar entonces confianza, que las personas entiendan que a las empresas privadas sí le importan las personas. Claro, hay esta sensación de que el empresario privado busca lucrar pagando el mínimo posible a su trabajador, que no quiere poner a su trabajador en planilla porque le cuesta mucho, y olvidamos que es la empresa privada la principal generadora de empleo y de empleo formal en el país. Nos enfrentamos a una informalidad que quizás tú manejes mejor la cifra que yo. Estamos en el orden del 75%. 75% de informalidad, ¿no? Claro. Y fíjate que ese es otro tema que vamos a tocar en el CADE, que es, estamos recuperando una propuesta que se hizo en el 2019 en el Congreso de la República en ese año, para hacer modificaciones a la legislación laboral y tributaria que permitan reducir la informalidad en el país. No a cero, pero 76% o 75% de informalidad es una locura. Eso es producto de normas que son imposibles de cumplir o de condiciones económicas para la persona que no puede asumir. O sea, una persona que gana un poquito más del sueldo mínimo, ¿no?
en una microempresa, el tipo le digo, el dueño de la microempresa le digo, ¿te pongo en planilla? Sí, pero te tengo que reducir 10% porque entonces tienes que pagar para tu jubilación y te voy a reducir el 9% que yo tengo que pagar para la salud. Entonces no lo pueden cumplir y por eso estamos en ese nivel de informalidad. Fíjate, para mí hay algo que debemos todos los peruanos entender, y lo voy a decir así con, no sé, tal vez un poco de crudeza. Una legislación laboral que solamente cubre al 25% de la población no puede ser una buena legislación laboral. Esa es una legislación laboral que se podría definir como discriminatoria, porque excluye al 75% de la población. Entonces, ¿cómo es posible que mantengamos ese nivel? Es una discusión que siempre se tiene, por lo menos en las últimas 3 ediciones o 4 ediciones de CADE que he cubierto, que siempre se tiene, ¿no? Y surgen propuestas, pero no se aterrizan, porque parece como que también hay temor de tocar la legislación laboral, como que hay miedo, y para hacer tortillas, como dice, hay que romper huevos. Alguna vez escuché de repente legislación laboral diferenciada por sectores, por regiones, dependiendo de la actividad económica de la que estemos hablando. Se ha hablado mucho. ¿En qué momento crees qué condiciones tienen que haber para que se aterricen en las propuestas que se han discutido? Bueno, fíjate, lo que vamos a plantear es el primer foco en este momento que vamos a plantear el CADE es el de la micro y pequeña empresa. O sea, cómo ayudamos al que el pequeño empresario sí pueda ofrecerle a su trabajador un entorno de formalidad mayor al que tiene hoy día. Claro. ¿No? Eso ya de por sí podría mejorar la formalidad laboral en un 10-20% de todos los trabajadores del país, ¿ya? Ahora, ¿hay cambios más radicales que habría que hacer? Sí, esa es una discusión distinta que necesita ya un trabajo mucho más intenso y un reconocimiento de toda la población de qué significa vivir en la informalidad y vivir en la informalidad, ¿no? Y qué cambios se tienen que hacer. Pero entonces, yo creo que lo que estamos hablando, lo que vamos a plantear, es algo que tenemos que implementar de todas maneras porque no cambia las condiciones laborales o la legislación laboral para la gran empresa o para el formal que ya existe. A ellos no les cambian. Pero a todos los que están en informalidad, en las millones de microempresas, sí podemos tener un impacto y comenzar a mejorar la calidad de vida de estas personas. Después habrá la discusión de cómo hacemos para tener una legislación laboral más, digamos, abierta, más competitiva, que genere mejor empleo y mayor cantidad de empleo. El CADE es la próxima semana en el Cusco. El gobernador regional está en la sesión que voy a conducir. Le espero de verdad porque hay que escuchar a los gobernadores, hay que hacerlos sentirse partícipes. El presupuesto lo manejan también ellos y también hay que fiscalizar también, ¿no? Porque la ejecución de gasto no es buena en el Ejecutivo, pero tampoco es buena en los gobiernos regionales. Así es, y en ese sentido, por eso nuevamente decimos nosotros en este CADE, que sumar empresas, sumar mucho más empresas para llevar adelante proyectos de obras por impuestos podría generar impacto muy positivo en el país y en la población. Porque por un lado es llevar profesionalismo y calidad de ejecución a proyectos de obra pública que muchas veces quedan abandonados. Nunca ha quedado abandonado, o tal vez uno de más de 400 proyectos de obras por impuestos puede haber quedado abandonado. No quedan abandonados, llegan a las personas, no hay corrupción. Es un mecanismo que nos permite mejorar la vida de las personas en colaboración del sector público y privado. Y te digo algo más. Este año, el gobierno regional, en el periodo de julio a junio, el gobierno regional del Cusco tiene más de 1.600 millones de soles para llevar adelante proyectos de obras por impuestos, ¿ya? Lo máximo que se ha llevado en el Cusco no sé, pero en el país lo máximo que se ha hecho en todo el país son 1.000 millones de soles hace 5 o 6 años. El promedio que hacemos es 400 millones de soles. Entonces imagínate que nos juntemos muchas empresas a trabajar temas que cambien la vida de las personas con estos recursos que están disponibles. Lo podemos hacer un cambio. Me encanta. Voy más ilusionada todavía la próxima semana al Cusco y ahí nos vamos a ver. Muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros esta tarde. Gracias. Muchas gracias.